Hola, es un gusto saludarlos en nuestro video número 15 del segundo trimestre de Geografía del tema Recursos naturales y espacios económicos en turismo. Si recuerdan, en los últimos dos videos hemos estado viendo el tema de recursos naturales y espacios económicos, donde mencionábamos diferentes actividades económicas como la pesca, la ganadería, la industria forestal, la minería, la industria de la energía y hoy terminaremos con la actividad económica del turismo y también marcaría el final de lo que es los temas del segundo trimestre. ¿Qué quiere decir? Que el próximo video sería ya de temas del tercer trimestre. Les recuerdo las fechas de entrega de actividades que son cada viernes antes de las 12 de la tarde. Comencemos. Como lo mencionábamos, el tema que vamos a abordar en este video es recursos naturales y espacios económicos, el turismo. Recuerden que hemos estado viendo temas donde la interacción del componente natural con el componente social se pueden observar o analizar. Empecemos con la actividad para recuperar sus conocimientos. Esta actividad consta de que lean el siguiente texto y respondan unas preguntas después de que lean el texto. El texto es el siguiente: Holbox Ecoturismo. Le voy a dar una leída a este texto. Recuerden que pueden ponerle pausa al video para tomarse su tiempo y leerlo y después contestar las preguntas, que son: ¿qué se describe en el texto? ¿Cuáles son los efectos positivos y los negativos del turismo en la isla de Holbox? ¿Conoces alguna situación parecida en otro lugar? ¿En cuál? ¿Qué propondrías para mejorar la situación de Holbox? Si una vez que hayan leído el texto y contestado las preguntas, les llega a su mente recuerdos relacionados con el tema, guárdenlos en su memoria. Recuerden que conforme desarrollemos el tema, vamos a ir reforzando o enriqueciendo esos conocimientos. Entonces, empecemos con el concepto de qué es el turismo. El turismo es la actividad económica relacionada con los viajes personales, familiares, con fines de ocio o descanso hacia lugares con atractivos naturales o culturales, y los servicios que hacen posibles estos desplazamientos. El turismo puede ser interno, cuando se realiza dentro de los límites del país, e internacional, cuando se traspasan sus fronteras. El turismo interno se considera un motor para la economía local, aunque el turismo internacional es el que genera los mayores ingresos. Eso es en cuanto al concepto del turismo y las dos formas en que se puede presentar este turismo. Ahora hablemos de los tipos de turismo con el siguiente cuadro. Tenemos que hay turismo de atractivo natural, turismo de atractivo cultural, y dentro de esas clasificaciones tenemos otras subclasificaciones como el turismo de playa, que implica el disfrute del sol y la playa. Es uno de los tipos de turismo más practicados en todo el mundo, aunque los sitios más visitados se localizan en regiones tropicales y latitudes medias. Pueden ver aquí la imagen que se necesita para esto: clima cálido y días soleados, actividades acuáticas. Tenemos el turismo de naturaleza o de aventura. Es aquel donde el atractivo principal son los componentes naturales del espacio geográfico, como lagos, ríos, montañas, cavernas, entre otros por mencionar. Y aquí pueden ver en la imagen que lo que se necesita pues es fauna. Tenemos el ecoturismo. Este es un tipo de turismo de bajo impacto ambiental, en el cual se busca disfrutar de los espacios naturales sin alterarlos. Tenemos dentro de los atractivos culturales el turismo de negocios. Es aquel donde las empresas viajan a otros lugares para participar en acuerdos, tratados comerciales, congresos o convenciones. Aquí lo pueden ver, que se necesita para ese tipo de turismo
empresarial o de negocios, infraestructura para desarrollo de actividades de negocios y centros de convenciones. Tenemos el turismo científico. Está destinado a los investigadores y académicos que buscan llevar a cabo sus actividades en el lugar de estudio. Tenemos el turismo urbano, es el que se realiza en ciudades donde los atractivos pueden ser museos, restaurantes, centros comerciales y la variedad de servicios de ocio que ofrecen los espacios urbanos. Y por último tenemos el turismo cultural. Se realizan en ciudades históricas, zonas arqueológicas, monumentos y manifestaciones culturales que reflejan el modo de vida y la historia de un lugar. ¿Qué se necesita para este turismo? Museos, zonas arqueológicas, donde se expongan las tradiciones, la gastronomía, la comida, los festivales culturales y la arquitectura. Esto sería en cuanto a los tipos de turismo. Ahora, estos tipos de turismo, veámoslos en un mapa, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Observemos el siguiente mapa, recordando que cada vez que veamos un mapa, practiquen su habilidad de reconocer los elementos del mismo. Empecemos primero por esta gráfica de pastel, donde podemos ver los países o los principales países que tienen turismo en el mundo. Tenemos en primer lugar a Francia, que tiene el 7% del turismo mundial. En segundo lugar Estados Unidos y tercer lugar España. Y tenemos a México con un 3% del turismo del planeta. Observemos la simbología del mapa, donde nos dice que el color rosa son países con mayor recepción de turistas internacionales, hablando de millones. Quiere decir que hablamos de México, Estados Unidos, países europeos, algunos países de Asia, como China. Y veamos, dice que es en millones, quiere decir que en México llegan alrededor de 35 millones de turistas al año. Por aquí podemos ver que este que dice 82.6, Francia, que es el primer lugar en turismo. Y estas barras de color nos muestran lo siguiente. La barra roja nos muestra la emisión de turistas en millones. Nos muestra la barra azul la llegada de turistas. Y la barra verde, que es el ingreso por turismo internacional. Esto en cuanto al turismo de nivel mundial. Si queremos hablar del turismo a nivel nacional, podemos ver la siguiente infografía que nos habla del turismo en el 2016. Y vemos que los ingresos del turismo, la cantidad de turistas en millones, los principales visitantes vienen de Estados Unidos y de América del Sur algunos. Y en el siguiente mapa, que haremos un acercamiento, podemos ver la actividad turística de nuestro país. Vemos la siguiente tabla que nos habla de los destinos turísticos. Vemos que el más visitado es Cancún, con casi 6 millones cada año. Segundo lugar Acapulco. Tercer lugar la Riviera Maya. Y en último lugar tenemos Cozumel, con apenas 1 millón de visitantes cada año. Ahora, la simbología del mapa nos muestra los atractivos turísticos, hablando de los tipos de turismo, ya sea sol y playa, culturales, empresariales, deportivos, naturales y rurales. Pueden observar que el puntito que más resalta es el punto rojo, que es el de sol y playa, sobre todo en el Océano Pacífico y en algunas zonas del Caribe. El otro que resalta es el de color verde, tanto claro como oscuro, que es el turismo natural y rural. Lo pueden ver ahí. Y podríamos analizar algún estado de la República, por ejemplo Nuevo León. El turismo que resalta en Nuevo León es el empresarial, naturales y rurales, y el deportivo. En Cozumel, el que resalta es el de playa y sol, y el de color azul, que es el empresarial, por mencionar
algunos de los estados y sus tipos de turismos y cómo pueden ustedes observar que está repartido en todo el territorio nacional. Esto en cuanto a los principales destinos turísticos en el mundo y en México. Ahora veamos los efectos del turismo en el mundo y en México. Recuerden que cuando hablamos de efectos hablamos tanto de lo positivo como lo negativo. Si hablamos de efectos, vamos a enfocarnos en 3 características. En cuestiones ambientales que se relacionan con la destrucción de ecosistemas y pérdida de especies de vegetación, fauna locales. Transformación severa de los paisajes naturales por la construcción de infraestructura hotelera, así como de caminos y carreteras que permiten el acceso a los lugares de interés turístico. La excesiva generación de basura por parte de los visitantes y la contaminación de agua debido a las descargas de aguas residuales. Veamos las siguientes imágenes que hacen referencia a lo que mencionamos. Si hablamos de cuestiones negativas ambientales del turismo, pues hablamos del exceso de basura que se genera del turismo. Lo pueden ver aquí en la costa de Sicilia, Italia. Pero si hablamos de cuestiones positivas, pues pueden ver cómo en las playas de Tulum, Quintana Roo, se promueve el respeto al patrimonio natural y cultural del país, cómo están los visitantes y respetan lo que es el patrimonio cultural y natural. También otro aspecto natural del turismo en cuestión ambiental, pues hacer conciencia a los extranjeros o a los visitantes, en este caso con la liberación de tortugas marinas en la playa. Vean cómo se ve la acción de la concientización o de hacerles conocer la importancia de las especies que viven en esos lugares que se visitan. Acuérdense, estamos viendo efectos positivos como negativos. El otro aspecto que vamos a ver es el aspecto social. La actividad turística son, entre otros, el desplazamiento de las culturas locales, con la consecuente pérdida de los modos de vida tradicionales, el cambio en la estructura demográfica de los lugares tras el arribo de nuevos pobladores, la mayoría jóvenes, en busca de empleo y la transculturalización de la población original de los lugares visitados. En videos anteriores habíamos hablado de la interculturalización o la multiculturalización, que es cómo se va modificando las ideas culturales o tradiciones por el movimiento de las personas o la interacción entre ellas. El turismo genera algo similar, o sea, el mismo fenómeno de la transculturalización, tanto positivo como negativo. Veámoslo en las siguientes imágenes. En la siguiente imagen tenemos el efecto social que se genera en Acapulco, donde la zona turística está totalmente apartada de las zonas urbanas o de la población y cómo esa población vive en lugares muy pequeños donde están relativamente amontonados. Aquí lo pueden ver en la imagen. También pueden ver el efecto del número de turistas en Barcelona que ha deteriorado la calidad de vida de la población de Barcelona, cómo toda esta cantidad de turistas de alguna forma daña a la población local que vive ahí. Y eso es por hablar de cuestiones negativas, pero en cuestiones positivas, que los turistas extranjeros compran artesanías que elaboran la población cercana al sitio arqueológico, y lo que enriquece la cultura tanto de los locales como de los extranjeros, y también es un efecto positivo en cuestiones económicas que vamos a ver a continuación. En cuanto a las cuestiones económicas, del turismo destaca la participación mayoritaria de capitales extranjeros en la prestación de todo tipo de servicios turísticos, en particular los de hotelería, que si bien generan empleos para la población local, retornan la mayor parte de las ganancias a sus países de origen. Dejan muy pocos beneficios económicos a la población local. Vemos ese tipo de fenómenos o efectos negativos y positivos en las siguientes imágenes y tablas. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde nos muestra los efectos del turismo en cuestiones económicas, número de turistas, los ingresos del turismo internacional cada año,
los empleos que se generan también cada año por el turismo, es un efecto positivo. Pueden ver los ingresos en millones de dólares en cada país que deja el turismo, es un efecto positivo. Hablamos de ingreso económico y empleos también. Aquí vemos la tabla de cada año cuánto ingreso en miles de millones de dólares deja al país desde el 2010 al 2016. Hablando de cuestiones positivas, hablando de cuestiones positivas también, como por ejemplo aquí las personas locales obtienen propinas de los turistas al saltar del antiguo puente de la ciudad al río Neretva, como se gana cierto ingreso por esa actividad riesgosa, como por ejemplo allí en Acapulco en la Quebrada. Y aquí vemos las cadenas de hoteles en las playas de San José del Cabo, en Baja California del Sur, que son generación de empleos. Es una cuestión positiva, pero también es una cuestión negativa porque la construcción de lo mejor de estos hoteles pues destruye de alguna forma o transforma el espacio geográfico natural. Esto es por mencionar y que tengan una idea de los efectos, o sea, tanto negativos como positivos de esta actividad económica. Y también de las demás actividades económicas que hemos hablado, pues también se generan efectos negativos y positivos. Bueno, con esto casi terminamos la explicación del tema, con lo que nos queda solamente poner a prueba lo que saben con una actividad que dice que relaciona con líneas los diferentes efectos del turismo con las definiciones más adecuadas. Estas son las definiciones, las van a leer con calma y van a determinar a qué efecto corresponde, si es un efecto económico, político, de obras públicas, educativo, cultural o ambiental. Los van a unir con líneas, dependiendo a cuál analicen ustedes que pertenece. La recomendación es que esto lo copien en una hoja de cuaderno para que lo puedan hacer con calma. Y también que pueden ponerle pausa al video, tómense su tiempo para hacer la actividad. Ya saben, 15, 20 minutos, lo que les lleve. Y cuando hayan terminado de hacer su relación de definiciones y efectos, póngale play al video para que terminen la explicación del mismo. Bueno, póngale pausa al video. Con esto hemos terminado la explicación del tema recursos naturales y espacios económicos, el turismo. Nos queda solamente mostrarles las respuestas de la actividad de este tema y son las siguientes. Pueden ver las definiciones y cómo es que se fueron relacionando con los efectos. Los unimos con flechas para que los tengan ahí. Pueden compararlos con las suyas. Si no alcanzaron en el nivel de comprensión que esperaban, no se preocupen. Tenemos un ciclo escolar que resta para ir mejorando. Y recuerden que le pueden poner pausa para comparar respuestas. Con esto estaríamos terminando la explicación de este tema. Con esto terminamos nuestro video número 15 de geografía del segundo trimestre del tema recursos naturales y espacios económicos, el turismo. Recuerden que este video marca el final del segundo trimestre, quiere decir que el próximo video ya será de un tema del último trimestre de este ciclo escolar. Recuerden que son videos de reforzamiento que deben ir acompañados de lo que ustedes hayan leído del tema en su libro de texto o de otra fuente de información que tengan a la mano. Espero que estos videos les estén sirviendo y aceptamos recomendaciones para mejorarlos. Les recuerdo también las fechas de entrega de actividades, que son los viernes antes de las 12 de la tarde, antes de las 12 p.m. Me despido, cuídense mucho y estamos en contacto.